Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta serie de repasando o repensando el mensaje del domingo anterior para ser bien establecidos en la verdad, bien confirmados en la verdad presente. En el día de hoy vamos a repasar el mensaje El Señor de mi Señor, que está fundamentado en Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden leer en la versión que usted tenga. Marcos 12, 35 al 37. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. A la verdad que leyendo esto, sabiendo que el fundamento de estas palabras están en el Salmo 110, versículo 1, 1000 años más o menos antes de Jesucristo, David tuvo esta visión. Pero también antes y después de David hubo personas de Dios que tuvieron extraordinarias visiones y revelaciones del mismo Señor. Por ejemplo, Jacob vio al Señor en la cúspide de una escalera, un sueño extraordinario donde él miró una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y ángeles de Dios bajaban y subían, y en la cúspide el mismo Dios. El profeta Isaías, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 6, en visión, él vio al Señor sentado en el trono y vio que sus ropas, sus faldas, llenaban todo el templo. Micaías, el gran profeta del Señor en tiempo de una apostasía sin precedentes, donde prácticamente todos los profetas se alinearon con el mal, él vio al Señor sentado en el trono. Aquí en el Salmo 110, David tiene una de las más hermosas visiones del Señor. Y él vio el panorama completo cuando el Dios Todopoderoso, en la persona del Padre, le dijo al Dios Todopoderoso, en la persona del Hijo, que se sentara en el trono a su diestra. Y es una invitación a que se siente como el que ha llegado de una misión. David está contemplando la escena y sabe perfectamente bien que su Señor es el Mesías y no un mero humano descendiente de él, como enseñaban los fariseos. Resulta que David ha sido el personaje más determinante en la vida de la nación de Israel, más que Abraham, más que Moisés, en términos nacionalistas, en términos de patria, de extensión del reino, de consolidación del reino, del establecimiento de Jerusalén como la capital de Israel. David ha sido el hombre más determinante. Fue el rey más renombrado de todos y el único que en la genealogía de Jesucristo, en Mateo capítulo 1, es llamado rey. A Jesús le llamaban hijo de David, pero el Salmo 110 dice que David le llamó Señor. Y aquí viene la pregunta de Jesús y la pregunta que uno se hace: ¿cómo puede el Mesías ser su hijo? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Y es un pasaje precioso debido a que el Salmo 110 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento, por la relevancia que tienen con respecto a la persona de Jesús como el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, pero con dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces los maestros se limitaban solamente a enseñar la parte humana, separando a Jesucristo de la divinidad, cosa imposible bíblicamente, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros.
Ahora que hay una pregunta y Jesucristo mismo como que da una respuesta, pero una respuesta envuelta como en otra pregunta. Si Él es descendiente de Él, ¿cómo le llama mi Señor? Entonces las personas se alegran de escuchar esta explicación. Pero posteriormente a esto es el apóstol Pedro, en su primer y gran mensaje, después de la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que él explica mejor esto. Hechos capítulo 2, versos 29 al 36. Se lo repito en caso de que ustedes lo quieran leer posteriormente. Hechos capítulo 2, verso 29 al 36. Mire cómo, o escuche cómo él comienza hablando. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Al momento que el apóstol Pedro dice eso, el sepulcro de David era la mejor evidencia de que había vivido, pero de que estaba muerto y que estaba sepultado. Al día de hoy que yo le estoy hablando, el sepulcro de David sigue resguardado en Jerusalén, la capital de Israel, como un lugar que muchos turistas pueden ir a verlo. Y está allí con la bandera que precisamente se llama la estrella de David. Entonces él le está hablando de algo irrefutable. Y luego dice que David, siendo profeta, aquí no habla de él como rey, sino como profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, vendría el Cristo para que se sentase en su trono. Interesante porque David nunca tuvo trono en el cielo, pero sí tuvo trono aquí en la tierra, en Jerusalén. Entonces Pedro dice que viéndolo antes, es decir, viéndolo en el Salmo 110, verso 1, habló de su resurrección, de que Cristo no se iba a quedar allí, de que su cuerpo no iba a haber corrupción, porque él se iba a levantar. E inmediatamente dice que de todo eso, ellos, los 120 que están reunidos y que el apóstol Pedro es el vocero, eran testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, como Cristo termina una misión y asciende, en base a lo que está escrito en Juan capítulo 17, Jesús es exaltado por la diestra de Dios cuando Dios Todopoderoso en la persona del Padre le invita a que se siente, lo exalta, le da ese nombre que dice Filipenses capítulo 2, que es más alto que cualquier otro nombre en cualquier parte del universo, de la creación, del mundo, como se quiera decir. Y él explica perfectamente bien al decir que David no subió a los cielos, pero él mismo dijo que él escuchó cuando Dios Todopoderoso, en la persona del Padre, le dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra. Hasta que todos los poderes, hasta que todos los sistemas contrarios sean sujetos y puestos por debajo de tus pies. Entonces Pedro concluye esta parte diciendo: sepa pues ciertísimamente, no con una certeza generalizada, sino con una seguridad en extremo, sepa ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús que fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que todo esto viene a fortalecer el sistema de defensa espiritual del creyente, de que Dios permitiera que bajo la dirección del Espíritu Santo, el rey David, 1000 años antes de que Cristo se encarnara en la persona de Jesús de Nazaret, él pudiera verlo sentado en el trono como aquel que llegó de una misión que cumplió, y con todo el honor, con todo el respeto que se merecen, lo están exaltando para que ocupe el lugar que según Juan 17 él tenía antes de humanarse. ¿Por qué todo esto es importante para nosotros? Porque David estaba mirando a un descendiente carnal, racial de él, pero que al mismo tiempo era Dios mismo manifestado en carne. Entonces, si él pudo ver eso 1000 años antes de que ocurriera, y eso ocurrió al pie de la letra,
como ahora el Espíritu Santo se lo recuerda a Pedro, le ilumina el entendimiento para que lo explique, entonces el resto de las profecías que tienen que ver con Jesucristo han de cumplirse al pie de la letra. Ese trono de David, su padre, ese trono estaba en Jerusalén. En esta Jerusalén terrenal, y tarde o temprano Cristo va a venir. Y va a venir con Mateo capítulo 1 y con Lucas capítulo 3, donde están los documentos legales que atestiguan que Él es un descendiente de David y que Él tiene todo el derecho para sentarse a gobernar no solamente a Israel, sino a todo el mundo desde allí, cuando ocurra su segunda venida visible. Y antes que ocurra su segunda venida visible, la iglesia de Jesucristo está esperando el arrebatamiento para posteriormente venir con Jesús y entonces gobernar con Él. Estamos hablando del Señor de mi Señor. Jesucristo es el Señor de la totalidad de nuestras vidas. Él no es solamente el Salvador, Él comienza siendo el Señor. Y si reconocemos que Jesús es el Señor, un camino nos resta, que es obedecer sus mandamientos, porque a usted y a mí es que nos conviene. Vamos a dejarlo hasta aquí. Le doy la oportunidad para que puedan repasar, repensar acerca del mensaje anterior y estar plenamente confirmados en la verdad presente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima.